espacio, como les decía yo, que actualmente corresponde como al Medio Oriente, ya en la región de Mesopotamia en aquellos años antes de Cristo. Fíjense ustedes que vamos a dar un salto a lo que se conoce, si la historia de historia, ¿se acuerdan? La Edad Media. Un término que se usa en la actualidad, ¿ya? Porque la Edad Media fue tan importante para muchas realidades, ¿ya? Cambió de alguna manera, ¿cierto?, la forma en que las mujeres en algunas sociedades estaban siendo ya vistas. Ay, perdón. ¿Ya? Y fíjense ustedes que lo que le caracteriza a la Edad Media en relación a la mujer, ¿ya?, es que la condición de las mujeres en ese momento, ¿cierto?, fue como establecida por per se, o sea, fue como pauteada, ¿ya? Se empezó a condicionar que las mujeres en la sociedad ocupaban un espacio determinado, ¿ya? Por lo tanto, se determinó inicialmente, ¿cierto?, qué es lo que las mujeres podían hacer y lo que no podían hacer, ¿ya? Quizás ahí está el principio del problema, ¿ya? Se supone que en esta época, ¿verdad?, conocida como la Edad Media, ¿cierto?, había más conocimiento del mundo, de alguna manera, ¿verdad?, y se consideró, ¿cierto?, que las mujeres tenían un rol en la sociedad, ¿ya? Y fue un rol condicionado. ¿Por quién? Habrá que decirlo. Por la otra parte, por los hombres, ¿cierto? Los varones dijeron, las mujeres van a cumplir esta función, ¿ya? A tal punto que las mujeres fueron llamadas empezaron a ser denominadas por ser alguien en relación a un hombre, ¿ya? Entonces las mujeres pasaron a ser la hija de, la esposa de, la novia de, ¿ya? Porque esa mujer se la consideraba dependiente del hombre, ¿ya? Siempre todo lo que hiciera tenía que estar autorizado por el hombre, permitido por el hombre, etc. ¿Ya? Entonces quizá ustedes han escuchado este término porque ahora dicen, quieren volver a la Edad Media, por eso se habla de eso. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Ya. Porque justamente en ese momento de la historia de la humanidad fue este cambio, ¿ya? Donde socialmente, ¿cierto?, la mujer iba a ser siempre sometida a un hombre, el papá, el marido, etc., el hermano, ¿ya? Cosa que en algunas sociedades actuales persiste. Actualmente, ¿cierto?, en algunas partes, sobre todo donde que están muy involucradas con algún tipo de religiones, ¿verdad?, todavía existe. La mujer no puede hacer cosas por sí misma, ¿ya? Tiene que pedir permiso para todo. Permiso para estudiar, permiso para salir con las amigas, etc. ¿Ya? Que no es el permiso que uno le pide al papá que corresponde, ¿verdad?, pedirle porque tiene que avisar dónde va, etc. Sino que es algo mucho más riguroso. Y no estoy hablando de una niña o una lola, estoy hablando de mujeres adultas. Una mujer de 25 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese periodo, increíblemente, ¿verdad?, empezó este rol sometido, ¿verdad?, donde la mujer, su principal labor en el mundo, en la sociedad, era casarse y tener hijos, ¿ya? Para esto se supone que existíamos las mujeres, ¿verdad? Ese va a ser nuestro fin, ¿verdad? Tener un marido, porque teníamos que cambiar desde, digamos, el sometimiento del padre, por ejemplo, al de un marido, ¿verdad? Y por supuesto, reproducir, ¿verdad? Tener hijos y traer hijos al mundo, ¿ya? Esa es la famosa Edad Media, ¿ya? Bueno, pasando a la Edad Media, ¿cierto?,
siglo XIII, XIV, por ahí, nos vamos a lo que se llama la edad moderna, ¿ya? Y ahí hablamos, ¿cierto?, del siglo XVII, XVIII, hasta el principio del siglo XIX, ¿ya? La mujer empezó a ejercer, aparte de continuar, ¿cierto?, con este sistema de vida donde pertenecía, por ejemplo, a este grupo familiar y tenía hijos, ¿cierto? Aquí las mujeres empezaron a hacer algunas actividades que podríamos considerar como trabajos iniciales, aparte, digamos, de lo que era la crianza, el cuidado de los hijos, ¿verdad? Las mujeres empezaron a hacer algunas otras actividades, por ejemplo, de costura, ¿cierto?, de bordados, ¿ya? Trabajos que siempre han sido y siguen siendo, ¿cierto?, muy atribuidos a las mujeres, ¿ya? Pero que incluso en la actualidad, ¿cierto?, y por años ya atrás también, han traído incluso beneficio económico, ¿cierto?, a las mujeres. Sobre todo cuando esa mujer no tiene muchos estudios, ¿verdad? Siempre uno ha conocido, o cualquiera de nosotras mismos, ¿cierto?, tuvieron una mamá o una tía, ¿cierto?, que se dedicaba a hacer costuras, tejidos y qué sé yo, y con eso también financiaba su propia casa, ¿cierto? Bueno, de la edad moderna, ¿cierto?, viene eso, cuando las mujeres empezaron a hacer este tipo de trabajos atribuidos principalmente a las mujeres, ¿ya? Manualidades, todo tipo de manualidades, ¿ya? El trabajo de la casa, por supuesto que no se iba a dejar de hacer, por supuesto, y también algunas mujeres, sobre todo las que tuvieran más bajas condiciones económicas, también algunas podían en ese momento, ¿cierto?, también salir a algunas actividades, como era en las épocas pretéritas, ¿cierto?, del principio de la historia que nombramos, que era dedicación al cuidado de la tierra. Entonces cosechaban, ¿cierto?, se dedicaban a cosechar fruto, a la vendimia, ¿verdad?, y a todos los procesos como para tener alimento, ¿ya? Como una especie de un trabajo primario, ¿ya? Por supuesto que en ese tiempo lo más importante, aparte de esas pequeñas actividades que se consideraban como actividades para las mujeres, lo principal era el tener hijos, ¿ya? Entonces las mujeres tenían muchos hijos, ¿verdad? Lo que duraba el embarazo, terminaba el embarazo, tenían la guagua, a los 3 meses estaba embarazada de nuevo, ¿cierto? Entonces tenían un hijo por año, ¿ya? Todos los que pudieran, porque también había mortalidad. Entonces, los hijos morían en el embarazo, o al nacer, etc., o durante la primera infancia. Bien, fíjense ustedes que, increíblemente, en este mismo siglo XVIII, hubo una mujer inglesa que se llamaba Mary Wollstonecraft, ¿ya?, que fue una mujer muy revolucionaria, entre comillas, para su época, ¿ya? Estamos hablando de una mujer que nació en el 1700, ¿ya?, y que provenía de una familia de origen medio, ni muy pobre ni muy rica, ¿ya?, pero provenía de una familia donde tenía un padre que era maltratador, ¿ya? Un padre que no respetaba, ¿cierto?, ni a la esposa, ni a su familia, ni a sus hijos, ¿ya? Que tenía un maltrato permanente. Y fíjense ustedes que a pesar de eso, esta mujer, de manera totalmente autodidacta, ¿ya?, logró aprender a leer y escribir a los 15 años, no a los 5 ni a los 6, un poquito más grande, ¿verdad? Porque ella encontró que había cosas que no eran justas, ¿ya? Y se interpuso tanto a su familia como al resto de la sociedad. Fíjense ustedes, estamos hablando del año 18, ¿ya? Y esta mujer se convirtió en escritora y en filósofa, ¿ya? Es una mujer muy importante y que incluso al día de hoy, ¿cierto?, se considera como la primera feminista, ¿ya? Porque fue una mujer que rescató lo que ella observaba que era, para su visión por supuesto, injusto que ocurría con las mujeres, ¿ya?
Por ejemplo, ya consideraba, ¿cierto?, que las mujeres, primero que nada, tenían que estudiar para poder aprender, así como también le enseñaban a los hombres a estudiar, ¿ya? Capacitarse para usar, ¿cierto?, la mente, usar el cerebro, ¿ya? Porque en ese momento, ¿cierto?, se consideraba, ¿verdad?, que las mujeres no tenían el mismo raciocinio que los hombres. Las mujeres eran sensibles, eran lloronas, eran dedicadas a la casa, ¿verdad? Estaban creadas para la crianza, que era lo que existía en la sociedad, ¿ya? Pero esta mujer justamente vio, ¿cierto?, de una manera muy visionaria para ese momento, ¿verdad?, que parece que no era así. Y ella encontraba que si las mujeres las educaran desde el primer momento y las sacaran de esa idea de que solamente servían para la casa, la mujer iba a ser capaz de razonar, de sacar ideas propias, de estudiar, etc. ¿Ya? Por lo tanto es, como les decía, una mujer que es un texto, ¿verdad?, que yo se los voy a subir ahí para que lo tengan como lectura complementaria. Es súper extenso, pero igual lo pueden de repente hacer una leída, ¿verdad?, que se habla, ¿cierto?, que es el primer texto que habla del movimiento feminista, donde lo que pide, ¿cierto?, es justicia entre mujeres y hombres, ¿verdad?, igualdad de condiciones, de derechos, imagínense todas las cosas que pensaba ya en ese momento, igualdad de educación, ¿ya?, igualdad para el trabajo, que la mujer también trabajara fuera de la casa, que trabajara incluso en actividades sociales, políticas, todo lo que involucra, ¿cierto?, lo que hoy día entendemos, ¿cierto?, como la equidad, ¿cierto?, que las mujeres tengan las mismas condiciones, ¿ya? Y salirse de esa idea y concepto que otros pensadores contemporáneos a ella, contemporáneos de esa misma época, pensadores de ese tiempo, no estaban de acuerdo, porque ellos insistían, ¿cierto?, que la mujer estaba hecha, su naturaleza era para criar y quedarse en la casa, y hacer la comida, y lavar la ropa, etc. O sea, lo doméstico, ¿ya? Y que no, la mujer no la podían sacar de eso porque no era capaz, porque su raciocinio era otro. La mujer no iba a ser capaz de eso, ¿ya? Y esta persona, ¿cierto?, esta mujer, imagínense el año que estamos hablando, dejó un texto que tiene 800 páginas donde demuestra con todo lo que ella observó, ¿cierto?, que sí, las mujeres eran capaces completamente, ¿cierto?, de razonar tal igual como los hombres, que el problema venía de que se creía que la naturaleza era distinta, ¿ya? Que había un conocimiento que estaba totalmente sesgado, ¿ya?, donde el hombre aparecía como el que pensaba y la mujer era la que tenía que obedecer a ese pensamiento, ¿ya?, y no cuestionar, ¿ya? Así que les dejo ahí la inquietud para que lo revisen, ¿ya?, y lo puedan, sí, lo pueden leer en algún minuto o sacar un resumen, que también puede ser un resumen, ¿ya?, para que lo tengan en cuenta. Fíjense que esto es del año del siglo XVIII, ¿ya? Ella se antepuso ante muchos otros pensadores contemporáneos en su minuto, ¿ya? Bien, el siglo XIX ya iniciando, ¿cierto?, se caracteriza históricamente, ¿cierto?, porque empieza la industrialización, ¿ya? Empiezan a aparecer industrias, ¿ya? Y efectivamente las mujeres ahí tuvieron cabida, porque así como bordaban en la casa, o cosían en la casa, hubo muchas fábricas, ¿cierto?, estas industrias, que necesitaban a alguien que lo hiciera de una manera industrial, ¿cierto? No solamente coser una camisa, sino que muchas camisas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a mujeres. Y el siglo XIX se caracteriza, ¿cierto?, porque efectivamente las mujeres empezaron en este tipo de trabajo, ¿ya?, que por supuesto era ese y no era otro, ¿ya?, distinto por supuesto a la cosecha de vegetales, etc., o a la agricultura, sino que ya hacían esta otra actividad, pero que también era de sesgo femenino, o sea, porque eres mujer, tú puedes trabajar en esto,
en ir a trabajar a una fábrica, por ejemplo, de costuras y otras, ¿ya? Por supuesto que las condiciones laborales no eran ni parecidas a las que pueden haber ahora en el resto del mundo, ¿verdad? Trabajaban muchas horas, por poca plata, si es que les pagaban, quizás solamente les daban la comida, ¿cierto? Lo básico como para sobrevivir, ¿cierto? Son condiciones con las que se inició el trabajo femenino, ¿ya? No había ningún tipo de seguro, si me muero, si la máquina me aplasta, me muero, y chao nomás, ¿ya? Entonces, por supuesto, las condiciones no eran las mejores, ¿ok? Seguían habiendo, como lamentablemente ocurre siempre, diferencias entre las mujeres de clase alta o las clases de un mejor estatus socioeconómico con las mujeres pobres, ¿ya? Entonces, las mujeres de clase alta podían tener un mayor acceso, ¿ya?, a este tipo de trabajo. En cambio, las mujeres más pobres ya se dedicaban principalmente, y ahí empieza, ¿cierto?, el trabajo doméstico. Las mismas mujeres de clase alta contratan, como sigue pasando hasta el día de hoy, ¿cierto?, a otra mujer para que haga las labores de la casa, ¿ya? Entonces se dedicaban, ¿cierto?, al trabajo, como le decimos ahora nosotros acá en Chile, ¿cierto?, a la nana, ¿cierto?, a tener otra mujer que me haga las cosas en la casa, pero lo hacían las mujeres de clase alta, ¿ya? Por supuesto, sin mayores beneficios de ningún tipo laboral, con recibir un dinero mínimo, prácticamente nada, ¿ya? También pasó en este momento, ¿cierto?, que hubo una explosión del trabajo femenino relacionado con la prostitución. También está demostrado en la historia, ¿verdad?, que en ese siglo hubo también muchas veces por la necesidad de la mujer de subsistir, comenzó, ¿cierto?, este trabajo de una manera explosiva, ¿ya? Y fíjense ustedes que también en esos años tenemos el origen de la profesión que ustedes han escogido, ¿ya? ¿Por qué? Porque como la mujer empezó a cuidar a otros, ¿cierto?, ya sean niños u otras adultos, ¿verdad?, empezó también el trabajo de institutriz, dama de compañía, ¿cierto?, todos esos términos, y también el de enfermera, ¿ya? Ahí nació el oficio de la enfermera. Seguramente lo vieron un poco en la historia de la introducción de la enfermería, ¿cierto?, la historia cómo partieron las primeras mujeres, ¿cierto?, trabajando en esta labor, ¿cierto?, cuidando al otro, ¿ya? Que era, por supuesto, también un oficio atribuido solo a las mujeres, ¿verdad? Cosa que también ha ido cambiando sustancialmente con el tiempo, ¿cierto? En el siglo XX, que sigue más adelante, tenemos un cambio, ¿verdad?, donde a medida que fueron pasando los años, las mujeres sí o sí tuvieron que salir a trabajar, principalmente producto de las guerras, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Qué pasó? Los hombres se fueron a la guerra y las mujeres se quedaron en la casa, sin ni uno. Entonces, tuvieron que ir a trabajar para seguir manteniendo la producción tanto de estas fábricas que ya existían como de otras nuevas, y también sustituyendo a esos hombres que también se fueron a la guerra. Por lo tanto, empezaron a trabajar a distintas labores, ¿ya? No a todas, por supuesto, pero las que se consideraban en su momento propias para una mujer, también pudieron entrar, ¿cierto? Algunas labores administrativas, ahí parten las secretarias, ¿cierto?, y etcétera. Y algunas acciones digamos, de cuidados menores, como obreras, ¿ya? Ya, entonces el siglo XX tiene esta gran diferencia donde se masifica, ¿cierto?, el trabajo femenino, ¿ya? Y la mujer sale de la casa, ¿sí? Ya entrando, ¿cierto?, ya al siglo XXI, que es el que a ustedes les ha tocado, ¿verdad? Vemos que hay una gran diferencia, ¿ya?, donde las mujeres sí ya salieron y ya no hay cómo quizás devolverlas,
pero no nos creamos que estamos libres de nada, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que la mujer empezó a trabajar, sobre todo la mujer de clase media, durante todo el siglo XX y hasta el inicio del siglo XXI, ¿verdad? Las mujeres se empezaron a capacitar más, a preparar más, a entrar a la universidad de una manera más masiva, ¿cierto? Y cada año más, ¿cierto?, a distintas carreras, a distintas actividades profesionales, no solamente las atribuidas a las mujeres, ¿cierto? O sea, las mujeres en la universidad antiguamente estudiaban enfermería, pedagogía, trabajo social, parvularias, ¿cierto? Esas eran como las profesiones más anheladas por las mujeres en la universidad. En cambio, hoy día, ¿cierto?, vemos mujeres en todas las carreras universitarias, de todas, ¿cierto? Ha habido un cambio importante, ¿ya? Incluso en algunos lugares, cuando ya dejan de estudiar, digamos, entran al trabajo, incluso hay algunos lugares donde se pide la equidad, ¿cierto? Ustedes saben lo que es, que corresponda a que haya tantas mujeres como hombres contratadas. No funciona en todas partes, pero por lo menos en otras sí, ya no en todos los lugares. Esta es la realidad que nos tocó, o que les tocó más bien a ustedes, que son el futuro, ¿verdad? Mujeres que están estudiando. En el caso de ustedes, claro, una carrera muy atribuida al sexo femenino, ¿verdad? Pero donde están bien plagados, llenos de hombres. Quizás en esta zona no hay tantos, pero cada día, ¿cierto?, tenemos más enfermeros, ¿cierto? Lo cual ha sido súper bueno también, ¿cierto? Para salir de este estigma, ¿verdad? Bien. Pregunta, ahí revisamos entonces un poco la historia. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Preguntas, ¿no? ¿Sí? Bien. Veamos algunos conceptos en relación a lo que entendemos actualmente, ¿cierto?, por lo que es ser una mujer, ¿ya? ¿Qué nos dice la RAE, ¿cierto?, o este diccionario de la Real Academia Española, que define cada palabra de las que usamos, ¿cierto? Nos dice, ¿cierto?, que la mujer es una persona del sexo femenino, ¿ya? Ya sabemos de dónde viene la palabra femenino, ¿cierto? Y nos dice nada más que eso, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que es el sexo? ¿Ya? El sexo, que se supone que hay dos, tradicionalmente, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿ya? ¿Y qué se nos dice que es el sexo, verdad? Se refiere a las características biológicas, anatómicas, ¿ya? De estudiaron la biología, ¿cierto?, que nos diferencia genéticamente, ¿cierto?, los cromosomas, XX, XY, ¿cierto?, la anatomía, ¿cierto?, nosotros, las mujeres, tienen órganos reproductores femeninos, los hombres órganos reproductores masculinos. O sea, hay diferencias desde el momento que uno se gesta, ¿cierto?, y desde el momento que nace, donde físicamente, ¿cierto?, nos identifican si es niñita o es niñito. Y principalmente, ¿cierto?, eso viene de la parte anatómica del aparato reproductor, ¿cierto? ¿Qué es lo que identifica el ginecólogo en la ecografía en los hombres? La presencia de no, no es de pene. No, la ecografía, ¿cómo vamos a ver los cromosomas? ¿Qué es lo que ve el ecografista? La próstata. ¿Cuáles son las gónadas masculinas? Los testículos. Eso es lo que ve el ginecólogo, la presencia de testículos, ¿ya? Y en el caso de la mujer, ¿qué es lo que observa? La vulva, los labios mayores, ¿ya? Que nos vamos a realizar ahí la primera clase del laboratorio. Eso es lo que se identifica, ¿ya? Eso es lo que ve. Y por eso a veces hay confusión, ¿ya? Porque a veces, por mayor número de desarrollo,
A veces esta vulva parecen gónadas o al revés. Las gónadas son tan pequeñitas que pueden ser vulva. Pero ustedes saben que han habido errores. Todavía algunos ginecólogos se equivocan. ¿Ya? Eso es el sexo. ¿Ya? Es el concepto inicial de sexo. ¿Ya? Las diferencias biológicas, anatómicas y cromosómicas en las personas. ¿Ya? Y como les digo, donde se habla de los sexos. ¿Sí? Ahora, el otro término que uno escucha, y cada día lo escucha más, ¿cierto?, es el término género. ¿Sí? El género. ¿Ya? Se usa mucho, incluso ahora, actualmente hasta colocan, en vez de poner sexo, ponen género, como para identificarte de cuál eres tú, ¿cierto? Si eres mujer o hombre, ¿verdad? O no se identifica, también existe, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el género, verdad? Es la idea o el comportamiento, ¿verdad?, que se identifica con uno o con el otro. ¿Ya? De ahí viene lo que hablamos, ¿cierto?, que es el rol de género. ¿Ya? ¿Qué es lo que te hace a ti ser mujer o qué es lo que te hace a ti ser hombre? Que son características que están, entre comillas, definidas. ¿Ya? Porque las mujeres hacen una cosa y los hombres hacen otra. Así dijeron. ¿Ya? Y que están fomentadas desde la primera infancia. ¿Ya? Eso es lo que históricamente ha sido el género. ¿Ya? Porque a las niñitas les vestimos de rosado y a los niñitos les vestimos de celeste. ¿Cierto? Ahora, esto por supuesto, y por eso también se usa más este término actual, ¿verdad?, ha ido evolucionando. ¿Ya? Porque esto era muy rígido antiguamente. Muy rígido, ¿cierto? O sea, ni pensar con ver una guaguita niñita con color celeste. Y peor aún, un niñito con color rosado. ¿Ya? Hace 50 años atrás, o sea, no hace tanto, ¿verdad? Pero eso ha ido cambiando, ¿cierto? Se ha flexibilizado un poco porque son conductas estereotipadas, o sea, es algo que la sociedad dice. Cómo se comportaría o debe comportarse una persona que pertenece al sexo femenino o al sexo masculino, ¿cierto? Eso. Ahora, el género en sí mismo también, yo estoy hablando de todo lo que se sabe desde la parte científica, ¿ya? Científicamente lo podemos ver desde distintas visiones. Por un lado la antropología y por otro lado la psicología. ¿Ya? Entonces ahí se nos complica un poco la cosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la antropología? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Es una ciencia? ¿Sí? De la historia del ser humano. La historia del ser humano, bien, de manera integral, que observa, ¿cierto?, la biología del ser humano a lo largo de la historia, sus condiciones de vida, sus características, ¿cierto?, su evolución. Bien, entonces, desde la antropología, ¿cierto?, el género se considera una interpretación tal cual, ¿cierto?, cultural e histórica, ¿ya? Donde, como habíamos dicho, ¿cierto?, cierto sexo tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Y el contrario, ¿cierto?, el otro sexo, otros requisitos, ¿ok? Y que son aceptados por la sociedad. Y nadie los cuestiona. Entonces, ¿qué pasa ahora, cierto? Cuando hay personas que no se identifican con un género y con el otro, entra el cuestionamiento. ¿Cierto? Entonces ahí observamos, ¿verdad? Y esto ha sido siempre, no porque hoy día lo veamos más libremente, es así, ¿verdad? Estas personas que no se consideran del sexo femenino o masculino, siguen teniendo, ¿cierto?, problemas, ¿verdad? Desde que la sociedad no los acepta, ¿verdad? Son víctimas, ¿cierto?, a veces de violencia, ¿verdad?, o de burla, ¿verdad? Porque no cumplen con este estándar que se les atribuye desde siempre, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, desde el punto de vista o desde la visión de la psicología, ¿ya? ¿Qué se nos dice, cierto, en relación al género?
se nos dice que es un proceso donde la persona se va convirtiendo, no es convirtiendo, se va adquiriendo atributos que la sociedad considera que corresponden, tanto para lo femenino, tanto para lo masculino. ¿Sí? Entonces, desde la psicología, el ser, convertirse en hombre y mujer, ¿cierto? Es una construcción psicosocial, ¿ya? Que la persona va adquiriendo desde temprana edad, ¿ya? Y por supuesto también puede entrar en cuestionamiento cuando no cumple con esta construcción social, ¿ya? Ahora, para que ocurra este proceso de construcción, ¿ya? Hay tres elementos, ¿ya? O tres etapas que podríamos decir, ¿cierto? Que van ocurriendo en cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Primero que nada, ¿cierto? Es lo que se llama la asignación del género, ¿ya? Que es cuando nacemos y nos dicen es niñita o es niñito, ¿cierto? Por exclusivamente la apariencia del aparato reproductor. Se confirma, por ejemplo, ¿cierto? Que era niñito, que saqué la ecografía, le hicieron esta, ¿cómo se llama estas fiestas que hacen ahora? ¿Cómo se llama? La revelación, esa, ¿verdad? Y bien, es niñito perfecto, ¿ya? Y celebramos porque nació y le asignamos y le ponemos también un nombre que también socialmente se considera de niñito, ¿cierto? Después tenemos otro concepto que quizás también lo han escuchado, ¿verdad? Que es la identidad de género, ¿ya? Que es algo, ¿ya? Que se ha determinado, ¿ya? Que corresponde a las ideas que yo tengo, o la persona tiene, ¿cierto? De pertenencia a ser mujer o a ser hombre, ¿ya? Eso es lo que se llama la identidad, ¿ya? Y que es lo que internamente cada uno de nosotros siente, ¿ya? Y que, de acuerdo a las investigaciones, es algo que ocurre a muy temprana edad, ya alrededor de los 3, 5 años, ¿verdad? La personita, niñito o niñita, ¿ya? Se identifica con ser niñita o con ser niñito, ¿ya? Cuando todavía no sabe nada más, no tiene ninguna otra interpretación ni de su cuerpo ni de nada. O sea, la personita no es porque diga, ah, tengo pene, soy niñito. A los 3 años se entiende que eso todavía ni siquiera lo ha entendido, aunque se lo hayan dicho. Él no se identifica por eso, sino que él se siente hombre o niñito o niñita, ¿ya? Aquí, obviamente, hay cuestionamientos, ¿ya? Hay muchos que opinan que eso no debe ocurrir a esa edad y que esta identidad de género viene mucho después, ¿ya? Pero científicamente se ha considerado que esto ocurre a muy temprana edad, justamente cuando se desarrolla también el lenguaje. Y por otro lado, tenemos lo que llamamos el rol de género, ¿ya? Digamos, estos 3 procesos ya ocurren, ¿cierto? Para interpretar en cada persona, ¿cierto? Si es de un sexo o del otro, ¿ya? Y a qué se refiere el rol, ¿cierto? Es lo que se entiende que yo debería hacer socialmente por ser de uno o del otro sexo. Si soy mujer, tengo ciertas condiciones que cumplir socialmente y otras si soy hombre, ¿ya? Y cosas que puedo hacer, cosas que no debo hacer, etc. ¿Ya? Y esto también, por supuesto, es algo que en el último tiempo también ha estado un poco en cuestionamiento. ¿Sí? ¿Consulta, chiquillos? ¿Dudas? ¿No? Ya. Bueno, ¿qué dice acá? Que una frase que nos determina
lo que dice la sociedad, ¿cierto? El sistema social de creencias, ¿ya? De las distintas sociedades, ¿cierto? Porque no es todo exactamente igual entre aquí o en otros países, en fin. Es lo que de alguna manera, ¿cierto? Es lo que ha provocado que haya estas diferencias entre lo que es ser mujer, lo que significa, y ser hombre, ¿ya? Y ha provocado desigualdades, ¿cierto? En el trato, en las condiciones, en los derechos y deberes. ¿Ya? ¿Sí? Podemos estar de acuerdo y también podemos estar en desacuerdo. ¿Ya? Pero siempre tenemos que entender que esto proviene, ¿cierto?, de un contexto de la sociedad. En la sociedad, ¿cierto?, es la que nos forma para llegar a ser alguien aquí en Chile, ¿ya? Y si vivimos en otra sociedad, quizás no nos toca estas condiciones, ¿ya? Y dependiendo de eso, vamos a tener más o menos oportunidades, ¿cierto? Puede que si nos toca vivir en, no sé, en un país del Asia o de la parte este, ¿cierto? Como nos hablábamos, ¿cierto? Los países del Medio Oriente, nos hablábamos de las restricciones para que las mujeres son mucho mayores que las que puedan vivir una mujer chilena o una mujer europea, etcétera, ¿cierto? Hay diferencias, ¿ya? Y va a depender mucho de la sociedad que nos toca vivir. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, para nosotros, ¿cierto? Mujeres en Chile, ya aterrizando en la realidad, ¿cierto? Podríamos decir que tenemos una sociedad más o menos equitativa, ¿ya? Pero que todavía falta mucho, ¿ya? Hay diferencias importantes, ¿ya? Y la idea es que logremos, cada día que pasa, va a depender de nosotras mismas, aquí dirigiendo principalmente a las mujeres, ¿ya? Que logremos que exista igualdad, y más que igualdad, equidad. O sea, que tengamos las mismas oportunidades, que nos equiparemos, ¿cierto?, a las oportunidades que se le han dado históricamente a los varones o a los hombres, ¿ya? Considerar que somos totalmente capaces, ¿ya? Y lo hemos mostrado. Por algo ustedes también están aquí, más aquí en la universidad, ¿verdad? Somos totalmente capaces, ¿cierto?, de desarrollarnos en igualdad de condiciones, ¿ya? Pero siempre partimos desde un peldaño más abajo, por eso no es la diferencia. Por eso no necesariamente tenemos que propender a la igualdad, pero no estamos en igualdad de condiciones, ¿ya? Actualmente, ya no estamos tan mal de todo, pero hay una brecha todavía que saldar. Ahora, les digo sinceramente, en la profesión misma de la enfermería pasa algo que a veces uno dice, no importa, que como mujer enfermera es a veces hasta más fácil que en otras profesiones. Ya son a los chicos, ¿verdad?, a los que a veces les cuesta un poquito más, por estos mismos prejuicios. Y nosotros los vemos en todos los otros ámbitos de la vida, aquí es como un poco al revés. ¿Ya? Por ese lado, ¿cierto? Quizás ustedes en el trabajo no van a sentirse, podrían no sentirse discriminados por ser mujer. Nadie les va a decir eso, todo lo contrario, porque la gran mayoría de la profesional de enfermería son mujeres. Pero eso no significa que el resto de la sociedad y las mujeres que ustedes van a atender sí tengan este problema. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Les digo porque a veces uno como que lo invisibiliza por eso. ¿Ya? Podría ocurrir que como que no lo observa tanto, porque nosotros somos respetadas como mujer enfermera. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, hay una diapositiva, ¿cierto?, también como para entender estos términos que uno ha escuchado sobre todo también en el último tiempo. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, quizás no recuerdan. Hubo un movimiento feminista súper importante, ustedes eran chicas todavía, ¿cierto? Estaban en el colegio, quizás, no sé, como en sexto, o quizás menos, yo no me acuerdo qué año fue, ¿cierto? Hubo toda una apertura, ¿cierto?,
de un movimiento feminista súper importante que justamente partió de las universidades. ¿Sí? En este momento muchas de las cosas que se han obtenido logrado como mujeres, ¿cierto?, provienen en este país, ¿cierto?, harto por eso, ¿ya? Mujeres que estuvieron un poco antes de ustedes. Bien. Hay otro concepto que quizás también lo han escuchado. ¿Han escuchado antes? ¿Perspectiva de género? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Nunca jamás? ¿No? ¿Sí? ¿Algunas sí? ¿Otras no? ¿Ya? Que es algo que aparece actualmente, ¿cierto?, en todas las políticas públicas. ¿Ya? Actualmente, hasta hoy, no sé qué va a pasar mañana, hasta hoy aparece. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? La perspectiva de género ya involucra, ¿cierto?, como dice ahí, es un proceso donde se pretende lograr esta igualdad, ¿ya? Donde se parte de la base que no ha habido igualdad, que las mujeres siempre, la sociedad, como la de aquí en Chile, ¿cierto?, tuvieron la oportunidad de estudiar, de trabajar, ¿cierto?, pero hay condiciones de las mujeres que no han llegado a la igualdad. Por ejemplo, si no lo he escuchado, tampoco pasa en la enfermería, pero en la profesión sí. La mujer de una profesión X ya gana menos que el hombre de esa misma profesión, trabajando en el mismo lugar. Por ejemplo, yo voy a una empresa y soy ingeniera comercial, por ejemplo, ¿ya? O ingeniera mecánica, cualquier ingeniería, por ejemplo, que son como las atribuidas más a los hombres, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esas mujeres han ganado históricamente menos, ¿ya? Entonces, la perspectiva de género, ¿qué es lo que pretende? ¿Verdad? Que exista una estrategia para que eso no siga ocurriendo. Porque fíjense ustedes, y lo digo con conocimiento de causa, los hombres, aunque fueran dos, como en esta sala de enfermería, por ejemplo, mis dos colegas cuando yo trabajaba en la clínica de acá, mis dos compañeros, colegas, enfermeros, ganaban lo mismo que yo. A ellos nunca les bajaron el sueldo por ser hombres y por ser minoría. En cambio, las mujeres, en estos trabajos que les digo que han sido históricamente más atribuibles al sexo masculino, sí ganaron más. ¿Ya? Eso es el comentario de recién era por eso. Porque justamente la perspectiva de género, ¿cierto?, intenta que existan estas políticas, programas, ¿ya?, y estructuras que impidan esta desigualdad y que logremos esta equidad. ¿Ya? Esa es la idea de esto, ¿ya?, donde las mujeres y los hombres puedan tener puestos de trabajo similares, sueldos similares, condiciones similares, ¿verdad?, oportunidades de ascenso similares, ser la directora, ser la rectora, ser la jefa, etc. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, es la idea, ¿cierto? El objetivo es lograr esta igualdad de derechos y oportunidades. ¿Ya? Eso, en el fondo, es lo mismo que ya les he dicho en este rato. ¿Ya? En todos los ámbitos. ¿Dudas, chiquillas, chiquillos? ¿Sí? ¿Alguien que no esté de acuerdo, que tenga otra idea? ¿No? ¿Estamos de acuerdo todos? Pero tengo una consulta. Todos, díganme. Sobre mañana, el laboratorio empezaría mañana. ¿O No, la próxima semana. Ya, bueno. La perspectiva de género, como les comentaba, ¿cierto?, es una política pública, ¿ya?, que en la actualidad, en este Chile de hoy, 11 de agosto, ¿ya?, está contemplada, ¿cierto?, por ley en este ministerio que se llama Desarrollo Social, ¿ya?, donde dice ahí, ¿cierto?, que la equidad de género, ¿cierto?, que es lo que pretende la perspectiva de género, el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres, ¿ya?, donde no haya discriminación arbitraria contra las mujeres solo por el hecho de ser mujer, ¿cierto?, y que todos los derechos estén considerados por igual, ¿ya?
Esto es lo que tenemos actualmente, ¿ya? Pero esto puede cambiar, ¿ya? Porque esto proviene, ¿cierto?, de un Estado que se propuso estos cambios. Pero si más adelante viene un Estado que cambia esto, así como ocurrió en Afganistán, podríamos perder ese texto que está ahí en la ley, ¿ya? Por eso les digo, ahora es así. Bien, ahí tenemos, como les decía, ¿cierto?, las mujeres que se han empoderado, ¿cierto?, del mundo, haciendo distintas actividades de todo tipo, en todos los ámbitos, ¿cierto? Quedan muy pocas actividades o profesiones donde no haya mujeres, ¿cierto? Y para ser nuestro sujeto de trabajo, nosotros vamos a ver mujeres de distintas realidades, profesionales, mujeres que mantienen un rol, el rol clásico, tradicional, ¿cierto?, dueñas de casa, esposas de... Nosotros vamos a ver todas las posibilidades, ¿cierto? Cuando arrendamos, ¿cierto? A veces uno puede prejuzgar con la edad, pero vamos a encontrar mujeres muy jóvenes que quizás ni siquiera se han planteado estudiar, porque su único objetivo en la vida todavía puede ser querer casarse, ¿ya? Y depender de un hombre, ¿ya? Todavía puede, quizás ustedes mismas, algunas amigas, pueden tener ese pensamiento, ¿qué más, sí o no? ¿Ya? Pero la idea, ¿cierto?, es que abramos la mente, ¿cierto?, y entendamos que nosotros vamos a tener ese tipo de mujeres en cada una de nuestras actividades, ya sea trabajar en un hospital, en el CESFAN, ¿cierto?, en cualquier otra actividad clínica, ya vamos a ver una gran diversidad, ¿cierto?, de realidades de las mujeres, ¿ya? Y para eso es importante tener claro estos conceptos que hemos conversado, ¿sí? No pensar que solo las mujeres, como están ustedes aquí sentaditas, ¿cierto?, quieren estudiar y trabajar, ¿cierto?, en una profesión, ¿verdad? Porque hay mucha diversidad, ¿ya? Van a encontrar en todas las edades, ¿ya? Seguramente las mujeres mayores van a encontrar mujeres que son más dependientes todavía. Eso es verdad. Bien. Bueno, y hay también otras imágenes, ¿cierto?, de otras mujeres, ¿ya? Que también es importante, vamos a ir viendo, ¿cierto?, los ciclos de vida. Ya, miren, aquí mujeres, ¿cierto?, donde la función principal, ¿cierto?, era tener una huevo en brazo, ¿ves? Y todas como de la misma edad, que les aseguro que tienen 25 años, no tienen más, ya se ven mayores, ¿ya? Y mujeres, ¿cierto?, desarrollándose en labores bastante distintas, ¿verdad? Y las mujeres adultas mayores que también van a ir viendo que van a ir aumentando, ya estamos viendo, ¿cierto?, con el envejecimiento de la población, ¿ya? También eso ha ocurrido, ese mismo cambio también ha evolucionado con las enfermeras. Entonces a mí siempre me gusta poner estas imágenes para que ustedes vean cómo han cambiado las enfermeras, ¿ya? La enfermera, esa no soy yo, ¿ah? No hay que verla ahí, pero andaba parecida, ¿ya? También usé toca. También usé la famosa toca que ahora se la sacaron, gracias a Dios, porque yo no soy de la toca, ¿ya? Hay otras enfermeras de mi época que sí son de la toca, yo no. Porque la verdad es que era una molestia, aparte que te marcaba la cabeza, se te caía el moño, etc. ¿Ya? De blanco andábamos, chaleco azul, y ahora, bueno, ustedes ven, ahora se ven más bonitas ahí con su ropita. Cambios, evolución, quizás ¿qué les va a tocar a ustedes? Cuando ustedes tengan mi edad, ¿verdad? Quizás ¿qué van a ver? ¿Ya? Quizás ¿qué les va a tocar? ¿Ya? Pero son mujeres, ¿cierto?, que se han empoderado, ¿ya? Y nosotros como profesionales, ¿verdad?, que vamos a atender a muchas mujeres, ¿cierto?, también tenemos que estar, ¿cierto?, el conocimiento de lo que va ocurriendo en nuestro núcleo, sociedad, ¿cierto?, que es Chile. Y esto es lo que yo les contaba, ¿cierto? Hubo un movimiento femenino muy importante. Quizás, si es que recuerdan, porque acá estas son antiguas, ya, porque el último movimiento, ¿cierto?, fue para el estallido social, que ahí se cortaron un poco, pero también era chiquitita, ¿cierto? Donde también hubo bastante movimiento, digamos, en relación a las mujeres. Todo esto ocurrió, ¿cierto?, y sigue ocurriendo, ¿verdad? ¿Alguien nombró, cuando les hablaba del proyecto del Congreso, alguien habló del
del proyecto del Escucha su Corazón, ¿escucha? ¿Ya? Ya, bueno. Como no ha pasado nada todavía mayor, aparentemente, ¿verdad? No ha habido mayor movimiento, pero probablemente en otro momento sí hubiera ocurrido, ¿verdad? Que también las mujeres hubieran salido. De hecho, creo que ha habido una sola convocatoria, que creo que fue hace como 2 semanas atrás, ¿verdad? Que tampoco fue tan masiva, o sea, no sé qué tan masiva fue, pero no fue tan grande. Pero en la medida, ¿cierto?, que van ocurriendo esas cosas, ¿cierto?, si ya usted, no es que yo las esté invitando ni a marchar ni nada de eso, ¿ya? Lo que sí es importante es que sepan lo que está pasando. Eso es lo que me interesa que les quede, ¿ya? No que vayan o que sean partícipes porque quizás no están de acuerdo. Una vez sí, una vez no. Ya, cada uno es libre de eso. Pero que sepan, ¿ya? ¿Qué opina X persona? ¿Qué opinan los otros? ¿Cierto? ¿Cuáles son los argumentos para haber llevado esa idea o ese anteproyecto, porque también ni siquiera ha llegado eso, al Congreso? ¿Ya? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Más, no darle decirle a ustedes que sabían está mal, sino que ustedes hagan su propio criterio, ya su propio pensamiento crítico de lo que está pasando. Entonces es importante que en cuando, ¿cierto?, aparte del TikTok, ahí miren qué está pasando con la sociedad, qué pasa con las mujeres, ¿verdad? Y por qué salió eso, cuál es el objetivo, a qué se le ocurrió, qué es lo que yo pienso, ¿ya? Porque les va a pasar que las mujeres que ustedes van a atender van a preguntar o van a hacer comentarios. Y ustedes van a ser, ¿cierto?, profesionales que tienen que tener un planteamiento claro. ¿Ya? Más que nada eso. Entonces ustedes, claro, si ustedes están a favor, qué bueno, ustedes pueden dar esa opinión. Salirse también de lo personal y hablar de manera objetiva como profesional. Por ejemplo, apoyar el aborto o no apoyar el aborto. Vamos a verlo más adelante cuando tengamos esa clase, ¿cierto? Pero también saber lo que está pasando en la sociedad. ¿Ya? Eso es lo que me interesa y eso es importante esta asignatura para que tengan esa visión amplia. Gracias a que tenemos esta asignatura, que no en todas las carreras de enfermería también está así como tan específica, ¿ya? De hablar qué es lo que hace una enfermera en relación a la atención o los cuidados específicos a las mujeres. ¿Ya? Eso sería, chiquitas y chiquillos.